Venga conmigo a Éxodo 19:4. Y bueno, Cristal nos compartió la palabra la semana pasada y estuvimos viendo cómo Israel ha llegado por fin al Sinaí, y vemos la importancia, que yo espero que ustedes no lo olviden nunca, la importancia de llegar al Sinaí. Pero sin embargo, como iglesia, como personas de este tiempo, también de este periodo y sobre todo de esta dispensación, podemos ver que a nosotros se nos ha ofrecido un monte extra. No solo el Sinaí, a Israel se le ofreció el Sinaí y a nosotros se nos ofrece el monte de Sión. Y Hebreos hace esta comparación, ¿verdad?, acerca del monte Sinaí y del monte de Sión. Pero tener cuidado de no menospreciar o desechar, ¿verdad?, este acontecimiento, puesto que es muy, muy importante. Lean conmigo el versículo 4 del capítulo 19. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo les tomé sobre alas de águila y les he traído hasta mí. Esta es una de las declaraciones que Dios les hace al pueblo de Israel ya en el Sinaí. Y una de las cosas que son muy interesantes es que les está confrontando, en el buen sentido de la palabra, en una buena actitud. Dios está confrontando al pueblo de Israel y dice: ustedes vieron, a ustedes les consta lo que yo hice. ¿Y qué es lo que Dios hice? Les hace ver cómo dice que los tomó como si fueran las alas de águila y los traje hacia mí. Obviamente está refiriendo, hay varios aspectos que podríamos ver, no es este nuestro énfasis en esta noche, pero uno de ellos es la manera sobrenatural en cómo llegaron apresuradamente, cómo Dios en momentos lo consideró y les dio una fuerza, les dio una habilidad sobrenatural para que pudieran caminar de día y de noche. Nosotros el día lunes en San Antonio estuvimos caminando un montón y nos duele todo, ¿verdad? Dios les dio una fuerza sobrenatural a estos hombres, mujeres, niños, ancianos, de poder caminar día y noche sin parar. Y lo vemos en la Biblia en varias ocasiones. Por ejemplo, el caso de Elías, que después de haber sido tan amedrentado por Jezabel, dice que se levantó, comió pan proporcionado por un ángel y caminó 40 días y 40 noches. O sea, cosas sorprendentes que podemos ver. Y esto es lo que él dice: yo los traje a ustedes como las águilas sobre sus alas. Obviamente también haciendo alusión a un cuidado. Y este asunto de las águilas es cuando mamá águila considera que es el tiempo de que su bebé, su aguilucho, ya como que ya estuvo demasiado en el nido. A veces pensamos así los papás, ¿verdad? Como que ya vamos quitándole las plumitas al nido y que queden las espinas para que les empiece a picar, incomodar un poquito más. Y llega el momento en que aguilucho está en el borde. Entonces llega papá y le dice: mi hijo, es tiempo. Y órale, le da una patada. Y el pobre aguilucho, ¿verdad?, como puede, va bajando. Pero ambos saben que no va a lograr. Su destino es el piso. Y vemos cómo en la naturaleza mamá águila llega sobre el pequeño, lo toma, lo deja que caiga sobre encima de ella y lo lleva volando hasta el destino. Esto es a lo que se está refiriendo Dios en muchos sentidos. Pero vengan conmigo al capítulo 20, versículo 1. Vamos a leerlo todo. Y de aquí en adelante yo espero que ustedes animadamente estén viniendo y se estén conectando, porque vamos a volver a ver los 10 mandamientos y vamos a aprender bastante de esto. Lean conmigo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares y a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día, que es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, extranjero, que estén dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, ¿qué dice? La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que vamos a ver en esta noche es la introducción a lo que conocemos tan famosamente como los 10 mandamientos. Y yo voy a utilizar esta y la próxima semana para que podamos adentrarnos a esto y poder sacar todo lo posible que Dios nos permita tener de parte de Él. Y esto es sobre todo para que derribemos algunos argumentos y algunos conceptos que tenemos acerca de los mandamientos. Por supuesto que estamos en el tiempo de la gracia, por supuesto que ahora andamos bajo la ley del Espíritu, pero tenemos que observar la palabra de Dios en totalidad. Pablo le dijo a la iglesia: yo no me rehusé de darles todo el consejo de Dios. Y vamos a continuar viendo todo el consejo de Dios. Ahora, lo que yo quiero que veamos en estas próximas semanas es que al estudiar los 10 mandamientos podamos verlos de una manera objetiva, de una manera práctica y de una manera que sigan edificando nuestras vidas. Y que, como les digo, lo principal, que derrumbemos esos conceptos que de repente quedan por allí y que pueden ser bien o mal utilizados con respecto, les repito, a la gracia o a la ley, a la justicia o a la justificación. Ahora, lo que primero que quiero que observemos es que este documento que acabamos de leer, conocido como los 10 mandamientos, es un documento que gracias a él, escúchenlo bien, gracias a este documento tenemos documentos actuales, legales, que han transformado el mundo. Por ejemplo, gracias a este documento tenemos los derechos humanos. Yo les recomendaría mucho que luego vayan, investiguen y lean con calma. Dejen a un lado un poquito el TikTok, dejen a un lado un poquito las series que tienen por ahí y lean un ratito y lean el documento que son los derechos humanos. Y ustedes van a observar cómo los derechos humanos son un reflejo vivo de lo que son los 10 mandamientos. También por causa de los 10 mandamientos vemos y vamos a encontrar documentos acerca de, dentro de los derechos humanos, la igualdad de la mujer, la abolición de la esclavitud, y vamos a poder encontrar también cómo se integran los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Todas estas cosas parten de los 10 documentos. Por eso es muy importante, porque si no, nunca hubieran existido si no es por estos mandamientos. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? ¿O se los aprendieron algún día? Levanten su mano. Miren, tenemos algunos, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo uno por uno y también vamos a aprenderlos juntos. Vamos a ver también algunas cosas que no que sean controversiales, pero que sí van a romper un poquito con ciertas tradiciones que tenemos. Por ejemplo, el poder entender y aplicar principios para ver más y mejor cada uno de los mandamientos, porque de estos va a depender toda la ley. Hay 2 mandamientos fundamentales y ya lo manejaremos de una forma más dinámica, ¿verdad? Y de estos, de 2 mandamientos principales, ¿lo recuerdan? El primer y gran mandamiento, ¿qué dice? Amarás a tu Dios, ¿verdad? Etcétera. Y luego el segundo, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Y dice que de estos pende toda la ley. Entonces vemos también que se utilizan frases como el mandamiento hasta el menor de los mandamientos. Vamos a ver cómo están estos 2 ubicados, y de estos 2 parten estos 10 que conocemos, y sobre de estos 10 corren todos. Les pongo un ejemplo. Hay un mandamiento que dice que no vas a ofrecer una pesa falsa. Es decir, si vas a vender tu grano, tu pesa tiene que ser justa. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? Es decir, no hagas kilos de 800 gramos. Este es un mandamiento menor, pero pertenece a un mandamiento mayor. ¿En cuál mandamiento mayor ustedes lo pondrían? ¿No cuál?
no robarás. Exacto. ¿Ven? Y así vamos a ir ubicándolos cada uno de ellos. Bien, por lo pronto, yo quiero que ustedes en esta noche nos vayamos con algo de interés, algo de deseo y de amor por esos mandamientos. Que créanme una cosa, si una de las cosas que la iglesia cristiana ha denigrado equivocadamente o ha desechado son los mandamientos. Cuando van a ver que también los vamos a poder encontrar en el Nuevo Testamento. Bien, todos estos mandamientos que vamos a ver son especiales para poder crear algo que está Dios empeñado en hacerlo y lo hará. Yo quiero que imaginen si es posible o no es posible que podamos tener un mundo libre de robo, libre de codicia, libre de asesinatos. Estaba yo viendo algunos datos y es increíble, es tremendo el poder ver cómo ahorita se está anunciando demasiado la desaparición de algunas mujeres. Es muy triste, es muy terrible. Nosotros lo vemos, lo escuchamos en la noticia y bueno, decimos, y qué mala onda, qué feo. Pero ponte en los zapatos de la familia. Ponte en la situación que están viviendo. Por otro lado tenemos, por ejemplo, gente que es un éxodo masivo. Están emigrando de sus países. Por ejemplo, Haití, ¿verdad? Tan golpeado, tan lastimado. Y bueno, lo escuchamos en la noticia, decimos, pues qué mala onda, ¿no? Qué feo. Pero, ¿sabías tú que dentro de ese pueblo hay cristianos? ¿Sabías que si son cristianos son tus hermanos? ¿Sabías que tenemos hermanos y hermanas entre ellos? ¿Y sabías que los carteles, sobre todo en mi país, están tomándolos, están violando a las mujeres? Hay un caso de una señora que da testimonio que le dijeron los secuestradores, porque venía ella con sus hijas, y le dijeron, o dejas que te violemos a ti, o vamos sobre de tus hijas. Son situaciones terribles las que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esta situación? Porque o podemos creer plenamente a la palabra de Dios o podemos convertirnos en otro grupo idealista. ¿Es un idealismo los mandamientos o pueden ser una realidad? Ahora, los mandamientos son una serie de impedimentos. Es una consecuencia de un Dios iracundo, duro, estricto, golpeador, abusivo. O tal vez podemos concluir que los mandamientos no son otra cosa más que simples formas de vida en el reino de Dios. ¿Lo has pensado? ¿Has pensado que en el reino de Dios no se mata? ¿Has pensado que en el reino de Dios no se roba? ¿Has pensado que en el reino de Dios se honra? ¿Has pensado que en el reino de Dios se adora a Dios? ¿Has pensado que en el reino de Dios no hay lugar a ni una gota, ni un gramo, ni una pequeña imagen de idolatría? Entonces, si nosotros vemos estos mandamientos y los vemos bajo esa perspectiva, pues claro que vamos a poder entenderlos un poquito mejor. Así es que, número uno, lo primero que vamos a ver en esta noche es que tenemos que asentar que estos mandamientos van a ser dados por Dios. Y de aquí es donde tenemos que partir y hacerlo fuertemente, iglesia, de que estos mandamientos no son dados ni por un hombre, no son dados por una autoridad, un gobierno, un rey, y tampoco son dados por nadie más que Dios. Ahora, ¿por qué la importancia? Porque cualquiera de nosotros podemos levantarnos y decir, a mí no me interesa lo que ese hombre dice, o a mí no me interesa lo que esa autoridad me dice, o mucho menos lo que ese gobierno está diciendo. Vemos naciones divididas en cuanto a la política. Vemos naciones que están a favor y en contra de su autoridad, y pues que se aguantan, ¿verdad? Pero por dentro, como Pepito, están de pie, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Para los que no, le decía el maestro Pepito, siéntate
estás en clase. Y decía no, y estaba jugando y correteando. Y le decía el maestro, siéntate. No lo hago. Y le dijo, pues si no lo haces, te voy a sacar del salón y te voy a reprobar. Y pues Pepito, todo enojado, va y se sienta. Y le dice el compañero, ¿no que no te ibas a sentar? Y dice Pepito, sí, pero por dentro estoy de pie. Entonces esa actitud de aceptar o no aceptar lo que alguien dice o deja de decir, ha estado y estará. Entonces tenemos que entender en el versículo 1, pónmelo por favor, y yo creo que prácticamente vamos a quedarnos ahí por un momento. Dice la escritura, y Dios habló todas estas palabras. Dame el versículo 1 exactamente. ¿Quién habló estas palabras? Dios. Fíjense cómo comienza el capítulo. A mí me encanta que comience así. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios. Ahora en el capítulo 20, versículo 1, Dios habló. ¿Cuántas? Todas estas palabras. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque si no fue no fue Dios quien habló todas estas palabras, automáticamente se van a convertir en conceptos humanos. Eso es todo lo que va a hacer. Porque le repito, cualquiera puede decir, ¿y quién es Moisés para que me diga lo que tengo que hacer? ¿O quién es este rey? ¿O quién es este gobierno? Yo puedo o no puedo obedecer o desobedecer. Y creo que se le llama, por ahí hay un paréntesis que se le llama desobediencia ciudadana, donde se permite tener una desobediencia ciudadana, protestar, hacer algún tipo de paro o de huelga, ¿verdad? No voy a comer, estoy encaprichado y no como, ¿verdad? Como los niños, no respiro. Entonces, esto cualquiera que lo puede hacer. Ahora, ¿por qué es importante que sea Dios quien habla todas estas palabras? Voy a poner un ejemplo. En mi casa, en la casa de su servidor, las reglas las ha puesto su servidor. Entonces, en todas las casas, papá pone las reglas. Se supone, ¿verdad? En algunos yo sé que mamá, está bien, ¿verdad? Cada quien su religión, como dicen. Papá pone las reglas y los hijos están sujetos a obedecer las reglas, pero escuchen, hasta que papá muere o hasta que hijo sale de la casa. Entonces las reglas de papá no son eternas, no son permanentes, son variables, son estacionarias. En el momento en que papá ya no está, pues ahora se tienen que poner unas reglas. ¿Por parte de quién? Pues de la autoridad que quede, si es mamá. O si el hijo, bueno, se graduó, se casó y se va, pues las reglas de papá no aplican en la casa del hijo. El hijo ahora tiene sus propias reglas. ¿Me explico? Esa es una de las cosas que son importantes. Por ejemplo, uno más. Nosotros, yo soy de México, tenemos hermanos de Argentina, Venezuela, Colombia, etcétera, Guatemala. Ok, a pesar de que tenemos diferentes nacionalidades, las reglas de mi país no aplican aquí. Yo me puedo sentir el más mexicano de todos los mexicanos, de los super mexicanos, pero aún así tengo que estar sujeto a las reglas de este país. ¿Por qué? Porque estoy en este país. Pero escúchenme bien, si llega a otro país e invade a este país y lo derroca, las reglas que están puestas dejan de operar y ahora comienzan a operar unas reglas nuevas. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que fue Dios quien habló todas estas palabras. Por eso es indispensable que tengamos los 10 mandamientos. Porque, por ejemplo, si el que dijo no matarás, o más correctamente no asesinarás, si el que dijo esto no es Dios, entonces el asesinato no sería incorrecto. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita por qué. Vamos a poner de ejemplo a un ateo. Un ateo dice, yo creo que el asesinato es incorrecto, pero no creo en Dios. ¿Me siguen? Tenemos aquí a don ateo. A ver, déjenme agarro un ateo. Bien ateo, a este. Aquí tenemos a don ateo. Y él dice, estás equivocado, Raúl, porque yo creo en que asesinar es incorrecto, pero no creo en Dios. Bueno, está perfecto, es una verdad, pero en el momento en que el ateo quita a Dios de la ecuación,
hay una transformación en esto. Se convierte en una verdad relativa, no absoluta. ¿Por qué? Porque si él cree que el asesinato es incorrecto, va a venir otro ateo y va a decir, no, yo no creo que es incorrecto. Esa es tu opinión. Entonces entramos a un conflicto de opiniones e ideas. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, estas se convierten, como les digo, en ideas u opiniones. Tenemos un ejemplo muy claro en estos días. Tenemos, por ejemplo, el aborto. El aborto, sacando a Dios de esta ecuación, sacando el mandamiento no matarás, entonces el aborto ahorita ya que entra dentro de la moral, porque ahora vamos a entrar en el aspecto de la moral, se convierte en una opinión, se convierte en una creencia o se convierte en un punto de vista. Porque este personaje cree que el aborto es incorrecto. ¿Sabían que hay ateos que creen que el aborto es incorrecto, que son pro vida? Los hay. ¿Sabían que hay cristianos que creen que el aborto está correcto? No sé qué clase de cristianos, pero los hay. Pero cuando sacamos a Dios, cuando dejamos de ver que es Dios quien habló todas estas palabras, entonces ahora tenemos solamente un montón, un grupo de opiniones, un grupo de ideas o un grupo de creencias. Y esto lo sabe un ateo, lo debería de saber. El asunto aquí, hermanos, es que tanto un ateo como tú y como yo necesitamos a Dios para saber lo que es bueno y para saber lo que es malo. Necesitamos a Dios. Por eso, como padres, instruimos a nuestros hijos no solamente en una moral, sino en un conocimiento de Dios. Ahorita nuestros hijos han llegado a decirnos, bueno, es que eso fue en tu época. Me lo han dicho mis hijos. ¿No se lo han dicho sus hijos? Si le pregunto a mis hermanos que ya tienen sus añitos, sus hijos les han dicho. Y a mis hijos, sus hijos les van a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque si les transmitimos una moral, pero sin Dios, pues entonces las cosas cambian. Hay primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? El bebé se hace joven, el joven se hace viejo y el viejo ya se fue. Entonces, estamos viviendo en un mundo cambiante, transitorio. Por eso necesitamos que alguien superior a un gobierno, a Moisés o a un rey, o a ti o a mí, nos diga las cosas que son moralmente correctas. Vengan conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tienen? Lea conmigo. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchenme bien, yo subrayé aquí y yo omití dentro de toda la frase algunas partes. Escrito está, vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin salirme del contexto. El hombre va a vivir moralmente bien, espiritualmente sano, bajo una circunstancia. Y esta es, vuelve al texto anterior, mija, por favor, que sea Dios quien hable todas estas palabras. Es bien importante que antes que nos metamos a hacer el catecismo, ¿verdad? O la letanía ahí de aprendernos los 10 mandamientos, es bien importante que nos quede grabado en nuestro interior que es Dios quien habló estas cosas. Por eso el capítulo comienza así. Por eso Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, le dijo, Moisés, quiero que escribas de esta manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Jóvenes e inclusive adultos, sus padres o nuestros padres cuando nos dijeron no robes, no es papá o mamá diciéndolo. ¿Quién es? Es Dios diciéndolo. Nosotros como padres, voy a generalizar, me puedo salir del círculo, pero ahorita voy a entrarle junto con ustedes.
Nosotros como padres podemos ser muy buenos para decirles a nuestros hijos, no codicies, pero codiciamos como padres. ¿Por qué? Porque olvidamos quién dijo todas estas palabras. Las hemos tomado como una forma de conducta, como una forma moralmente correcta, pero tenemos que trascender a eso. Es importante que sea moralmente correcto, pero tienen que entender nuestros hijos, pero tú y yo también, que es Dios quien dijo todas estas palabras. Condenamos a los contrabandistas, condenamos a los secuestradores, claro que lo hacemos. Condenamos actos de repudio sobre los haitianos, condenamos actos de violencia que toman la vida a quien no le pertenece tomar la vida, pero nosotros cometemos actos no iguales, pero sí un tanto semejantes. ¿Por qué? Porque olvidamos que es Dios quien habló todas estas palabras. Las aplicamos bajo una ley judicial o bajo una ley estatal o bajo una ley cívica, pero nuestras leyes espirituales están vigentes, pues Él prometió que escribiría sus leyes en nuestro corazón. Por eso es Dios quien habló todas estas palabras. Prepárame Isaías 5:20. Venga conmigo a Isaías 5:20. ¿Por qué es importante que el hombre viva de toda palabra de Dios? Porque ya observaron las multitudes, mis hermanos, persuadidas por los gobiernos. ¿Ya vieron cómo la gente es persuadida por las redes sociales? ¿Ya vieron cuántas ideologías han entrado no solamente a nuestra casa, sino a nuestra iglesia? Y el problema es que todas estas ideologías, conceptos, todas estas persuasiones han llevado a una conclusión que la palabra de Dios nos lo advirtió. Lean conmigo el capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Voy a ponerles un ejemplo. Podemos ver un programa de televisión, y este programa de televisión es una carnicería humana. ¿Me siguen? Y decimos, qué bueno está el programa. Ahora me voy a otro lado, porque van a decir, no, me están aventando piedras. No, me voy a otro lado. Podemos ver un programa de Miss Universo, donde ponen a todas, ¿verdad? 60, 90 revienta, o quién sabe cómo es el asunto, la medida, ¿verdad? Pero ponen mujeres sexualizándolas, mostrándolas delante de hombres y mujeres y hasta de niños. Y decimos, ay, el programa está bien bueno. Ahora, ¿me voy a hacer así, persinado y eso? No se malentienda. Lo importante aquí es ver cómo la Escritura nos está diciendo, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Les ha tocado, alguien les ha dicho, vamos a ver una película, mira esta película cristiana está bien. Ay no, que están bien aburridas. Esas no, ¿verdad? Hay de ustedes que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Dice, hay de ustedes que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Cómo ven? A lo malo le dicen bueno. El aborto es bueno, según ellos. Ideologías son buenas, según ellos. La fe cristiana es mala. La Biblia te vuelve loco. Los pastores son ladrones. Y la lista es larga. Es por eso que a partir de este domingo vamos a entrar a esta serie de estudios, y qué lástima que no vamos a poder ponerlo en redes sociales. Vamos a ver la manera en la que podamos nosotros idear, salir adelante con poder distribuir la palabra a nuestros hermanos que no pueden seguirnos. Ay de los que a lo malo le dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas, que de lo amargo lo hacen pasar por dulce.
Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Miren, voy a poner una serie de ejemplos y ya casi nos vamos a casa. Este famoso movimiento, Black Lives Matters, se hizo mundial. Ahora, piensa en mi pregunta, ok, que es en la misma frase, y considera un momento, ¿sí o no Black Lives Matters? ¿Ustedes creen que sí o que no? ¿Ustedes creen que las vidas de los negros importan, sí o no? Sí. Esa es una de las cosas que van a hacer los 10 mandamientos, poner a todos por igual, parejos. Yo le hago una pregunta a aquellos que están haciendo este movimiento. Obviamente, ¿qué raza es la que está promoviendo el movimiento fuertemente? Pues la raza negra. ¿Ok? Les preguntamos con todo cariño y con todo respeto. A ellos yo les pregunto, ¿realmente sus Black Lives Matters? ¿Y por qué hago la pregunta? Les voy a decir por qué. Porque 1000 niños negros son abortados cada día por sus propias madres negras. Por eso les quiero preguntar, ¿de veras que Black Lives Matters para ti? ¿Para ti que estás abortando a tu bebé? ¿Le encuentran sentido? ¿Cómo se pelea el lugar que se merecen? Es un lugar que merece la importancia de que una vida de color negra vale lo mismo que la de una blanca. Perfecto, pero ¿por qué ellos no respetan la propia vida negra de un bebé? Por eso quiero irme mejor, esperarme al domingo. ¿Saben cuántos bebés abortados van en lo que va de este año? Solamente de este año, 270,000 bebés negros. No les estoy hablando de otras razas, estoy hablando de bebés negros. Si el Black Lives Matter, o sea, si las vidas negras importan, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué color son? Por Dios, necesitamos entender. En Groenlandia, desde el 2013, óiganlo bien, se registran 700 nacimientos diarios y 800 abortos. Perdón, es al año. Como que no cuadra. Están teniendo más abortos que nacimientos. Ahorita estamos en una crisis de sobrepoblación. Pero no se asusten tanto, porque a las estadísticas que vamos a tener una crisis de población en unos años más. Japón está pidiendo a gritos que los matrimonios tengan hijos, porque tienen un problema serio, urgentemente necesitan hijos. ¿Saben por qué? Porque su población casi absoluta es de jóvenes. ¿Saben qué va a pasar en 20 años? Van a tener una población de ancianos. ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a sostener? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a pensionar? ¿Quién va a cuidar con la seguridad nacional? ¿Quién los va a proteger en una guerra? ¿Qué está pasando? Que estamos teniendo un problema por hacer a Dios a un lado. Vuelven a poner el texto, por favor, Éxodo 21. Por no tomar en cuenta que es Dios quien habló todas estas palabras. Porque es Dios quien habló todas estas palabras. Y si no ponemos atención a eso, pues imagínense. Ahora, no nos vamos a meter a casos de prostitución, a temas de la legalización de drogas, matrimonios del mismo sexo. No nos meteríamos en esta noche. Luego lo vamos a hacer. Pero ¿qué está pasando? Que si nosotros quitamos a Dios de la ecuación, por más mandamientos que tú le quieras llamar, por más películas bonitas que tú quieras hacer, sin Dios son solamente conceptos, son solamente opiniones, son solamente maneras de pensar. Y esto no puede ser. Ahora, aún así, sabiendo la gente lo que es bueno y lo que es malo, definiendo lo que es una cosa buena y una cosa mala, dejen pongo aquí
aún así necesitamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita a Dios para esto? Porque aunque la gente sabe lo que es malo y lo que es bueno, siguen haciendo lo malo. ¿Por qué? Pues porque pueden, porque quieren. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el sentido de autoridad. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando un conductor, cuando tú te vas a pasar la luz roja, no te fijas a ver al que está a tu lado. ¿O sí? ¿Te pones ahí a verlo? No. ¿Qué es lo que buscas antes de pasarte la luz roja? Por un policía. Pero ahí está el semáforo. ¿Pero qué nos importa, verdad? Esto es porque un semáforo, mis hermanos, es una ley, pero no imparte autoridad. Por eso a la gente no le gusta Dios, porque el mandamiento es ley, pero la presencia de Dios es autoridad. Voy a poner otro ejemplo para que lo podamos entender mejor. Cuando mis hijos están bien apurados en el examen y no conocen la respuesta, ellos, ¿a quién buscan que no los vea? Al maestro. ¿Para qué? Para copiarle al que está a un lado. ¿Por qué? Porque saben que el maestro no solamente es ley, pero también es autoridad. Y es que la diferencia entre ley y autoridad es que la ley te dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Pero la autoridad tiene la capacidad de intervenir en ti, ya sea para recompensarte, como dice Romanos, o para castigarte. Por eso, hermanos, aunque sepamos lo que es bueno y lo que es malo, necesitamos a Dios. Porque sabiendo que sí está Dios ahí, es que siempre Dios nos mira y siempre Dios está presente. Cuando alguien, ¿han visto esos videos, no? Que el marido está con el celular y que le llega a la mujer por atrás, ¿verdad? Y se lo cacha. La otra vez vi un video. Estaba el muchacho ahí, me imagino que era su esposa, espero que haya sido su esposa. Estaba acá, estaban acostados en la recámara y ahí estaba un closet parecido al mío, de esos corredizos, pero de espejo. Y él estaba ahí. Y la muchacha estaba allá. Y le decía, ¿qué ves? No, nada, estoy viendo unos zapatos. Y se veía por el espejo que estaba viendo cosas inapropiadas. Pues claro que lo estaban viendo. Y lo que yo les he dicho, ¿verdad? Nos escondemos, estoy generalizando, yo no hago eso. Nos escondemos, ¿verdad? Pero se nos olvida que hay alguien que nos está viendo, que está presente, que aún nuestros pensamientos no le son ocultos, que aún conoce lo profundo de nuestro corazón. Por eso es importante que sea Dios quien hable todas estas palabras, porque va a romper con conceptos, con opiniones y con ideas, y va a establecer principios que son moralmente correctos o incorrectos, pero que sobre todas estas cosas Él va a respaldar, Él va a estar presente y va a ver cuando lo hacemos o no lo hacemos. Necesitamos como iglesia, mis hermanos, reconocer que Dios es la fuente de toda moral. Vamos a ver más adelantito lo que es la moral. Vamos a ver más adelantito la ética y todo ese asunto. Pero hoy yo quiero que tú consideres este principio. Habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Ok? Voy a concluir. No te di esta cita bíblica, pero bueno, no, mejor luego la vemos. Pero sí quiero parafrasearte. Lo que va a ser importante antes de entrar a los 10 mandamientos y la próxima semana, el considerar que ya Moisés y el pueblo están allí y que Moisés fue llamado a su presencia y que Cristal ya nos explicó que las cosas extraordinarias y sobrenaturales que se dieron ante ese encuentro y que Moisés recibió las leyes es el poder entender
de manera muy importante, mis hermanos, el cómo interpretar los mandamientos. Voy a poner un ejemplo que es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Han oído hablar de la ley del talión? ¿Alguien la conoce? ¿Saben cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Se le conoce la ley del talión porque fue un rey quien por allá por Mesopotamia impartió esa ley. Entonces, lo que lamentablemente y lastimosamente la iglesia muchas veces pasa por alto es que si considera los mandamientos bajo una perspectiva social, bajo una perspectiva cultural, pues claro que los mandamientos se van a volver arcaicos, viejos, ¿ok? Y por otro lado, se van a volver en algo malo. Vamos a caer igual que lo que nos dijo Isaías. A lo bueno le vamos a llamar malo. ¿Qué era la ley del talión? Según este rey Hammurabi, si no me equivoco, él decía que la ley del talión era la siguiente: ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si yo te saqué el ojo, tú me ibas a sacar a mí el ojo. Pero vamos a ver cómo la ley de Dios, que es perfecta, así lo dicen muchos de sus siervos, no tiene nada que ver con eso. Les voy a poner otro ejemplo que vamos a ver. También el ejemplo donde si el hijo deshonraba a padre o a madre y no quería corregirse, entonces el hijo era apedreado, era una pena capital donde moría. Y pues obviamente cuando leemos esas cosas pues nos espantamos. Pero vamos a darle oportunidad a la palabra y vamos a ver alrededor de la palabra estos principios y van a ver cómo, fuera de verse muy malos, es todo lo opuesto. Son una bendición. Pero vamos a concluir en lo siguiente. Tanto tú como un ateo, como cualquier persona, tenemos la necesidad de vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y dentro de los establecimientos que Dios nos ha dado son porque Él habló todas estas palabras. Amén. Entonces, cuando los veamos, me prometen que no van a olvidar que fue Dios quien habló las palabras. ¿Me lo prometen? Ok, entonces ore conmigo. Buen Dios, te damos gracias. Creemos, como dice el salmista, que tus leyes, que tus preceptos, que tus mandamientos son, Señor, únicos, son perfectos, son justos, son equitativos y son, mi Dios, sobre toda cosa, superiores a cualquier cosa. Te doy gracias porque eres tú quien hablará todas estas palabras y no es una cultura, no es una época, no son, Señor, costumbres o idealismos, no son ideologías, no son propuestas de gobierno, no son artículos de constituciones, es tu palabra. Es una forma que nos revela cómo se vive en el cielo. Es un estilo de vida celestial. Y sobre todo, vemos que será un tiempo en la eternidad que también se vivirá de esa manera. Tu palabra nos dijo en las semanas pasadas que en la resurrección de tu iglesia, cuando todos estemos contigo, con nuestro Dios, ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza y no habrá más dolor. Y esto es porque no habrá más pecado en el hombre. Por lo tanto, no habrá mentira, no habrá robo, no habrá asesinato, no habrá calumnias ni falsos testimonios, no habrá codicias, no habrá idolatría. Al contrario, reposaremos en ti. Nuestra vida y nuestra eternidad estará dedicada exclusivamente a estar contigo y a recibir ese reposo que has preparado para nosotros en tu presencia. Te damos gracias por ello, Padre, en Cristo Jesús. Dice amén. Amén.